Santificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. Santificarnos en pareja. Santificarnos, ¿por qué no? Expresar simplemente el proyecto de su amor. Bienvenidas, bienvenidos a Santificarnos en Pareja. Hoy vamos a tratar de entender por qué se puede, por qué debemos ver el rostro de Jesús en nuestro cónyuge. Es un programa muy profundo. Le pedimos al Señor que nos abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos seguir en este precioso sendero de la santidad matrimonial. Y entender lo que dice esta canción, que este es el proyecto del amor de Dios. La santidad matrimonial, y para la santidad matrimonial es importante entender y ver el rostro de nuestro Señor en nuestro cónyuge. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, de eso se trata el programa. Santificarnos en pareja, santificarnos, ¿por qué no? Expresar simplemente el proyecto de su amor. Santificarnos en pareja. Gracias, gracias queridas amigas y amigos. Vamos a entrar profundamente en el tema del matrimonio y en el tema del amor. Así como Cristo ama a su iglesia, así tenemos que amar nosotros a nuestro cónyuge. ¿Y cómo amó Cristo a su iglesia hasta derramar su última gota de sangre en la cruz para salvarnos por nosotros? Y entonces, ¿cómo podemos lograr transmitir esto, vivir esto en nuestro matrimonio? ¿Cómo podemos amar como Cristo? Bueno, la iglesia es la esposa. Cristo es la cabeza. Cristo se entregó por completo a su esposa, amándola, sirviéndola, santificándola. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Estamos llamados a amar de la misma manera. No es fácil. Pero cuando nosotros podemos amar, perdonar, servir, sacrificarnos, no se trata de tomar un clavo y perforar nuestras manos. Es sacrificarnos por el otro. Nos hacemos muchas preguntas. ¿Qué necesita el otro? ¿Qué quiere el otro? ¿Qué quiere mi esposa? ¿Qué necesita mi esposa? Lo conozco, lo sé. ¿Por qué problema está pasando mi cónyuge? Lo sé, lo conozco. Y entonces me entrego a mi cónyuge, imitando el amor de Cristo, imitando la forma en que Cristo vivió, pensó y caminó por este mundo. Y entonces vamos a experimentar un amor incondicional y vamos a ser auxiliados por el amor de Dios que se va a hacer presente en nosotros. Y así es como nuestro cónyuge se convierte en sacramento viviente del amor de Cristo para nosotros. Y nosotros en sacramento viviente del amor de Cristo para nuestro cónyuge. Sacramento es ser y conocer imagen, ser lo visible del amor invisible. Nos hacemos Cristo para nuestro cónyuge. ¿Estamos entendiendo lo que estamos tratando de entender? Es increíble. Dios, siendo Dios, se hizo hombre. Y Dios nos ha creado varón y mujer. Nos ha creado a su imagen y semejanza. Llevamos una huella divina, todos nosotros. Entonces, hermanas y hermanos, hay que descubrir esa huella. De eso se trata este programa. De hacer el ejercicio de entender que mi cónyuge es una obra de arte salida de las manos del Señor. Vamos a imaginarnos a un muy famoso pintor, ¿verdad? El mejor pintor del mundo o el mejor pintor de nuestros países o de nuestro país, y que anda con una obra de arte que duró 10 años haciendo. Es increíble. Una escultura, un óleo precioso que duró 10 años trabajando. ¿Qué pasaría si alguien le hace daño
a esa obra de arte? ¿Cómo se sentiría el autor de la obra de arte? Es 10 años de su vida. Bueno, mi cónyuge es salida de las manos del Creador. Desde la eternidad pensados en su corazón. Y esa huella, como la huella que deja el autor de la obra de arte en la escultura o en la pintura de óleo, esa huella divina está en nuestro cónyuge. El matrimonio es la imagen del amor trinitario y se hace visible en la unión del varón y la mujer, en la donación por completo de uno al otro, en ese mirar al cónyuge con amor, con respeto, con fe. Esto trasciende lo humano porque estamos reconociendo la imagen de Dios en nuestro cónyuge. Y tal vez, hermana, hermano, estamos enojados en este momento con nuestro cónyuge. ¿Y cómo voy a ver a Dios en ella o en él si me hizo esto y esto y esto y no lo podemos perdonar? Bueno, de eso se trata el matrimonio, de aprender a perdonar, de darnos un tiempo de pareja especial, de irnos de retiro, de irnos un fin de semana para perdonarnos, para entendernos, para ver por qué nos equivocamos. Somos del pecado, todos nos caemos. Lo importante es levantarnos de la mano del otro. Somos instrumentos de Dios para nuestro cónyuge. La santidad de nuestro cónyuge es nuestra responsabilidad. Eso fue lo que dijimos en el día del sacramento en nuestra parroquia. Jesús fue el rostro visible del Dios invisible, así lo dice Colosenses en el capítulo 1:15. Y nos vino a mostrar al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y nos muestra al Padre haciéndose hombre, asumiendo nuestra humanidad. Bueno, de la misma manera nuestro matrimonio hace visible a Dios para los demás. Nuestros hijos nos van a ver perdonarnos. Nuestros hijos nos van a ver pasando por el valle de lágrimas, pero con paz interior. Nuestros hijos y los demás en nuestra alegría van a reconocer al Señor en la dificultad, en el perdón, en la entrega mutua. Se va a notar sin hacer show. No se trata de vivir en un show. Se trata de vivir nuestra realidad así como es. Y vivir el amor conyugal según el plan de Dios. Santificarnos en pareja. Santificarnos, porque no, el proyecto de Dios es la santidad del matrimonio. Pero entonces la pregunta es, ¿estamos dejando que Cristo actúe en nuestro matrimonio, se haga presente y actúe a través de nosotros? Bueno, esa pregunta nos la hacemos mientras escuchamos la canción que dio a luz a este programa y a mi ministerio por los matrimonios, Santificarnos en Pareja. Se las comparto. Es la canción con la que se inician todos los programas. Escuchémosla respondiendo esta pregunta y meditando lo que hemos dicho para pasar después de la canción a ver qué se puede hacer para mejorar. Juntos de la mano en el camino, lleguemos unidos al final. Somos un solo cuerpo y sin la mano de Jesús no somos más. Ofrezcamos el día juntos, comencemos a orar. El proyecto matrimonio de la mano de Jesús brillará. Santificarnos en pareja, santificarnos, ¿por qué no? Expresar simplemente el proyecto de su amor. Santificarnos en pareja, santificarnos, ¿por qué no? Expresar simplemente el proyecto de su amor. Ir de la mano en el camino no es tan sencillo. Amar implica sacrificio y compartir cada oración. Ofrezcamos el día juntos,
comencemos a orar. El proyecto matrimonio de la mano de Jesús brillará. Santificarnos en pareja, santificarnos, ¿por qué no? Expresar simplemente el proyecto de su amor. Santificarnos en pareja, santificarnos, ¿por qué no? Expresar simplemente el proyecto de su amor. Santificarnos en pareja, santificarnos, ¿por qué no? Expresar simplemente el proyecto de su amor. Santificarnos en pareja. Gracias, queridas amigas y amigos, por estar en sintonía de su Radio María. Nos preguntábamos cómo podemos ver el rostro de Jesús en nuestro cónyuge, si estamos enojados, si no hemos podido perdonar. Bueno, tenemos que tener medios ascéticos, tenemos que tener una plataforma de formación. ¿Cómo haría un nadador olímpico para ganarse una medalla si no tiene un programa de ejercicios diarios? ¿Cómo haría un equipo de fútbol si no entrena, si no se preparan físicamente, si no piensan en estrategias? El mundo espiritual también necesita de esa disciplina, en este caso espiritual. Empecemos por la oración de pareja, hagamos un examen de conciencia. Nuestra oración juntos, pidiéndole la gracia al Señor de poderlo amar en el otro, como Él nos ama, ese contemplar al otro espiritualmente, no verlo superficialmente, sino hacer una mirada más allá de lo físico, buscando esa huella de Dios, dándole gracias a Dios, logrando ver la obra de arte del Señor en el otro, reconociendo sus virtudes, sus luchas, su dignidad, reconociendo que es hija, hijo de Dios. Hay que meditar, eso no se puede hacer como en un segundo, sino quedarnos en la meditación, en la oración, frente al Santísimo, pensando en esto y dando gracias a Dios por el cónyuge. Es un regalo del Señor, nuestra esposa, nuestro esposo, por la persona que es y como es creada por Dios, dando gracias por el amor que compartimos, por los momentos lindos que tal vez a veces se nos olvidan. Y entonces aprender a crecer en el amor de sacrificio, el amor de ser un nosotros y dejar de ser yo primero. Y esto tiene que ver con un amor incondicional. Es un amor incondicional a pesar de las debilidades y defectos de nuestro cónyuge. Porque no buscamos nuestro interés, sino que tratamos de ayudar y de conocer y de fortalecer esas debilidades y defectos. Somos pareja. Entonces tenemos que aprender del servicio mutuo. ¿Cuáles son las necesidades de mi cónyuge? Ponerlas por delante de las mías, con pequeños gestos cotidianos de servicio, pequeñas cositas, pequeñas cosas. El perdón y la reconciliación. Somos ambos pecadores y los dos necesitamos la misericordia de Dios y nos necesitamos el uno del otro. Sonría. Si está enojada, brava con su cónyuge, sonría. Sonría. El Señor está tocando sus corazones para que lo abras y nos animemos al perdón. Animémonos a pedir perdón y a perdonar. Reconstruyamos la relación si está con heridas viejas. Sanemos eso. El perdón es lo más lindo que hay. Es que se revela a Cristo misericordia, Cristo misericordioso al perdonar. Lo estamos revelando. Estamos mostrando la huella del Señor en nosotros. Pero claro, tenemos que trabajar el tema de la paciencia y la mansedumbre. Porque el matrimonio es un camino de crecimiento y purificación. Así es. Ojalá
hubiéramos nacido desde el primer día de matrimonio felices y casados y sin problemas. Eso no existe. El ejercicio es lograr juntos salir adelante. Y esto requiere paciencia, con las imperfecciones propias y las de nuestro cónyuge. Entonces, decíamos que el nadador olímpico ocupa su estructura de ejercicios. Bueno, nosotros ocupamos la vida sacramental, ir juntos a recibir la Eucaristía, irnos a confesar, pasar la puerta santa. Todo eso fortalece la gracia en el matrimonio. ¿Cómo estamos frente a la palabra de Dios? La leemos y la meditamos juntos. Buscamos la guía de Dios en la palabra de Dios. Compartimos la palabra entre nosotros. Y ahí viene el tema del diálogo profundo. No se trata de hablar de quién llevó a los niños a la escuela y quién le toca mañana, sino sentarnos a profundizar la palabra de Dios juntos y la vida diaria y por qué nos está pasando esto y qué quiere Dios de esta situación que estamos viviendo. Y empecemos a discernir juntos con esperanza y sin miedo. Es demasiado importante cuidar la amistad conyugal. El amor de los esposos tiene muchas dimensiones y cultivar la amistad, el cariño, los momentos de ocio, ponernos a ver una película, palomitas de maíz, apoyarnos mucho en los proyectos personales. Todo esto, sigo insistiendo, hace visible el amor de Dios en la vida cotidiana y nos hace ver al Señor en el rostro de nuestro cónyuge. Voy a compartir pasajes de la Biblia que nos pueden ayudar a meditar. Si usted está en las redes sociales de Santificarnos en Pareja o en YouTube, en Tony Gassel, Santificarnos en Pareja, puede poner pausa, porque se puede, y después de cada versículo meditar un poco. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó, varón y hembra los creó. Palabra del Señor. Aquí está el fundamento de la dignidad humana y de la imagen divina en nosotros. Y entonces uno se queda aquí entendiendo, Dios es el creador. Dios es el creador. Y dejamos esa frase, Dios es el creador. Es el creador de mi cónyuge. Levantarle la voz a mi cónyuge es levantarle la voz al Señor, de alguna manera. Lastimar a mi cónyuge es echar a perder la obra de arte del autor de la vida, dijimos antes. Génesis 2:24. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Palabra del Señor. Este pasaje nos habla de la unidad y de esa intimidad en el matrimonio. Somos un solo cuerpo, una sola carne. Y también este pasaje nos invita a reflexionar sobre la familia de nuestro cónyuge. Y si mi familia está afectando mi matrimonio. Y cómo manejar el tema de los suegros. Cómo poner límites y paredes para que podamos vivir en nuestro matrimonio. Y que las influencias de la familia no nos afecte. Tenemos que conversar mucho entre nosotros y ponernos de acuerdo nosotros primero para ver cómo vamos a manejar a los papás que se meten, que influyen, que se meten donde no tienen que meterse. Vámonos al Nuevo Testamento, Efesios 5, 21, 33, donde San Pablo compara el matrimonio con la unión de Cristo y la iglesia. Veamos algunos versículos de este pasaje de Efesios 5. El versículo 21, dice, someteos los unos a los otros en el temor de Cristo. Palabra del Señor. El temor de Cristo no es miedo al Señor, ¿verdad? Es ese respeto profundo, el temor de hacerle daño a la obra de arte de Él mismo, al cometer pecado. El temor de Dios es que nosotros nos podemos desviar del camino. En la cruz, Cristo nos dejó la puerta abierta del cielo. Nada más tenemos que llegar a la puerta, pero por nuestro pecado podemos desviarnos del camino y no llegar a esa puerta porque nosotros no quisimos. Y somos responsables, instrumentos del Señor para nuestro cónyuge. Entonces tenemos que rezar como Santa Mónica lo hizo. ¿Cómo podemos ser
testimonio para nuestro cónyuge. Someteos los unos a los otros. ¿Qué significa someternos al otro? Es entregarnos al amor del otro y viceversa. Vámonos al versículo 25 de ese mismo Efesios 5. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, palabra del Señor. Este versículo fue el que dijimos al inicio, ¿verdad? ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Hasta derramar su última gota de sangre. Y entonces, ¿hasta qué punto estoy derramando mi última gota de paciencia, mi última gota de servicio, de perdón por el otro? ¿O no lo estoy haciendo porque no me interesa? El demonio es el rey de la división y nos va a cerrar nuestros ojos a lograr estas cosas. Pero sigamos adelante porque la palabra de Dios nos ayuda en este programa para santificarla, purificándola con el baño de agua en la palabra, para presentársela a sí mismo gloriosa, sin manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino santa e inmaculada, palabra del Señor. Baño de agua en la palabra. Lo que hablábamos antes de entrarle a la palabra de Dios juntos, aprendiendo a leerla, a meditarla. Versículo 28, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, palabra del Señor. Aquí podemos hablar del nadador olímpico que cuida su cuerpo, pero para cuidar su cuerpo tiene que hacer un montón de cosas. Bueno, en lo espiritual, juntos como matrimonio, tenemos que aprender a tener nuestra rutina espiritual. Otro pasaje bonito es de la primera carta de San Juan 4, 7, 12. Queridos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios entre nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado a su plenitud en nosotros. Palabra del Señor, aquí está clarísimo el tema de que podemos ver el rostro del Señor en nuestro cónyuge, en el amor, porque Dios es amor. Amemos con el amor de Dios a nuestro cónyuge. Nos llenamos del amor de Dios y así vamos a tener amor para darle al otro, un amor sacrificial. Primera carta a los Corintios 13, 4, 7 es el famoso himno de la caridad y aquí podríamos quedarnos todo el programa. El amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se hincha, no es descortés, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, palabra del Señor. Y tenemos que aprender a amar de esta forma. Y no es tan fácil. Amar es paciente, es benigno, no tiene envidia. Entonces, este examen de conciencia de la primera carta a los Corintios, capítulo 13, lo hemos usado muchísimo en santificarnos en pareja. El Papa, en paz descanse, Francisco, lo usó en Amor y Leticia y desarrolló cada palabra de forma magistral. Es como, bueno, un catecismo para el matrimonio, esa parte de este himno de la caridad en Amor y Leticia, un documento que usted puede buscar y leer, digamos, un pedacito todos los días con su cónyuge sobre el paciente, sobre no guardar rencor, sobre no se alegra la injusticia y cómo se puede aplicar a la vida del matrimonio y la familia. Precioso. Aquí les doy un pedacito de Amor y Leticia. El amor no es solo un sentimiento bonito, sino una relación que abarca la vida entera. Es una forma de ser que se construye día a día en la paciencia, el sacrificio y la entrega generosa. El amor en el matrimonio es un signo especial del amor de Cristo que se ha entregado por completo a su iglesia, a su esposa. Esto es Amor y Leticia, Papa Francisco. En otro documento anterior de San Juan Pablo II, Familiaris Consortio, ese es un muy buen documento también que tiene que ver con el matrimonio. Está esta frase: el amor conyugal se eleva a la dignidad de sacramento para significar el amor de Cristo a su iglesia, amor nupcial que se da sin reservas y que es fuente de gracia. Santa Teresa de Calcuta: no es cuando hacemos, sino cuánto amor ponemos en lo que hacemos. Aplicando al matrimonio esta frase, digamos, de Santa Teresa de Calcuta, podemos decir que cada gesto de amor, hermanas y hermanos, por más pequeñito que sea, se convierte en un reflejo del amor de Cristo. Bueno, ¿cómo no citar a San Agustín? Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor.
Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes la raíz del amor, ninguna cosa sino el bien podrá nacer de tal raíz. Ama y haz lo que quieras, pero hay que saber amar. ¿Cómo amamos? Es la pregunta, ¿verdad? Para poder hacer esto. Si amamos correctamente, según los valores de la palabra de Dios, pues sí, entonces uno hace lo que quiera, porque no podríamos pecar si amamos de verdad, porque no podemos herir a nadie ni a nosotros mismos, etcétera, ¿verdad? Se me acabó el tiempo, hermanas y hermanos. Termino con el catecismo. El numeral 1601 dice: la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Aquí en el numeral 1601 es donde se nos explica que la alianza matrimonial es un sacramento entre bautizados. O sea, es imagen de Dios. Juntos somos imagen de Dios y por lo tanto yo tengo que ver al Señor en nuestro cónyuge. El numeral 1604, un poquito más abajo, dice: el amor de los esposos se convierte en la imagen del amor absoluto y indefectible con que Dios ama al hombre. Y termino con el 1653, la familia cristiana es una comunión de personas, vestigio e imagen de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues lo dijimos al puro inicio, ¿verdad? Que somos imagen de la comunidad trinitaria y tenemos que reflejarla dando lo mejor de cada uno de nosotros por nuestro cónyuge y sin hacer show, como decíamos al inicio. La gente lo va a notar. ¿Qué les parece si rezamos? Si rezamos por las familias, si rezamos por nuestro matrimonio, si le pedimos al Señor la gracia de poder ver el rostro suyo en nuestro cónyuge, y más si estamos enojados. Señor, somos pequeñitos y nos cuesta mucho este tema, Señor. ¿Cómo ver al Señor en el rostro de mi cónyuge si estoy enojado, si estoy enojada? Danos la gracia de seguir adelante. Danos la gracia de perdonarnos. Danos la gracia de levantarnos. Danos la gracia de volver a empezar. El amor tiene que crecer en nosotros, Señor. Y a veces sentimos que más bien estamos retrocediendo en el amor. Pero te pedimos todos aquí, los que estamos escuchando este programa de Santificarnos en Pareja, que nos ayudes, que nos guíes para saber amar como tú nos amas, para dar la vida como tú la diste, que diste la vida por tus amigos. Nosotros tenemos que darla por nuestra amiga, por nuestro amigo, que es nuestro cónyuge. Derrama, Señor, tu bendición. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo en este momento para todos los que estamos escuchando este programa de Santificarnos en Pareja, porque queremos amar mejor, queremos formarnos más. Te pedimos, Señor, por este programa Santificarnos en Pareja, para que llegue a muchos corazones en muchos países que necesitan este mensaje, Señor. Y aprovechamos para pedirte, Señor, por Radio María en todo el mundo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.